¿sí? Alfredo Morán, quien es neumonólogo. Con él vamos a tratar de, tratar de dilucidar cuál es la afección que está sufriendo el Papa Francisco, el señor Jorge Bergoglio, y cuáles son sus expectativas de salud. ¿Qué tal? Buen día, Alfredo. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Bienvenido, bien, doctor. bien. ¿Cómo anda usted? Muchas gracias por estar en contacto con nosotros, Doc. No, gracias a ustedes. Doctor, primero, queríamos saber, porque nosotros aquí hemos estado hablando todos estos días anteriores en Ciudadano.news sobre que a la edad de 21 años perdió parte de un pulmón, Jorge Bergoglio, con lo cual él ya viene teniendo así como algún tipo de debilidad para las enfermedades de tipo respiratorias. Y ahora se habla de neumonía de tipo bilateral. ¿Qué significa esto, Doc? Bueno, es muy importante el dato que acabas de dar, que tiene que ver con ese antecedente en la juventud, ¿no? Cerca de Sí. los 20 años, posterior a una neumonía complicada, creemos que es una neumonía por tuberculosis lo que tuvo. Ah, ah. Generalmente estas neumonías pueden ser severas y en algunos casos requieren, podríamos decirlo así, como una limpieza quirúrgica del pulmón porque quedan con daños bastante severos. Ujú. A partir de ahí, las condiciones del pulmón, obviamente, de los pulmones, obviamente declinan, suelen ser menos favorables y sobre todo cuando se van acercando ya a edades más avanzadas pueden Sí. tener complicaciones. En este caso, lo que se habla de la salud del Papa, de la salud respiratoria del Papa, es Ujú. una infección que genera. Y Doc, esta infección sí, viral suelen agregarse infecciones bacterianas. ok, ok, Claro, lo que complica muchísimo más el cuadro, tenés virus, tenés bacterias, tenés una persona bastante grande en edad, seguro. con antecedentes. Bueno, uno creo que con Exactamente. todos esos indicadores Es un combo, puede claro. darse la idea de las horas que está atravesando el Papa, ¿no? Fíjense, Carlos y Fernando, que lo que se habla es de una infección polimicrobiana y tiene que ver Ujú. realmente con esto. O sea, primero, seguramente comenzó con una infección viral y esto lo fuimos siguiendo a lo largo de la evolución que ha ido teniendo en estos días, sobre todo en esta última semana, Mm. y a eso deja un terreno muy, pero muy propicio para que las bacterias que se llaman oportunistas puedan, bueno, hacer también su presentación y esto es lo que complica los cuadros generalmente, ¿no? Ujú. Yo sé, Alfredo, que le voy a hacer una pregunta que no, probablemente no tenga la respuesta exacta, lo más seguro, porque lo tienen los médicos que están asistiendo personalmente al Papa y la guardia todo el tiempo, pero la expectativa podría llegar a ser de una curación total, teniendo en cuenta todos estos factores que estamos aquí dilucidando. Bien, la curación total es muy difícil y sobre todo vamos a volver a lo mismo, ¿no? En pulmones que ya están previamente dañados. Yo la verdad que no tengo acceso a saber cuál es la función en números, por decirlo de alguna forma, que tiene el Papa. Esto se mide a través de una espirometría, por ejemplo, Ajá. y esos números yo no los tengo. Pero generalmente cuando uno ha tenido una afección que va disminuyendo la capacidad de los pulmones, disminuyendo el volumen y disminuyendo la capacidad vital, esto hace de que ya para empezar no tengamos un pulmón completamente sano y después de Ujú. eventos muy severos suele haber una declinación también permanente que no podemos volver a revertir. Y en Ujú. este caso lo que intentamos es salvar lo que más se pueda del resto de la función pulmonar y sobre todo que quede lo mejor estable posible. Ujú. Ujú. Bueno, ¿qué deberíamos esperar nosotros los argentinos que tenemos tanto respeto y también en algún punto nos sentimos orgullosos de tener un papa argentino? ¿Usted cree que, a ver, recién dijo que la curación total, la cura total no va a suceder, que esto se sigue agravando y ahora se le puede complicar también con el sistema inmunológico? Bueno, eso es un detalle muy importante de tener en cuenta. Generalmente por ahí nos focalizamos solamente en un órgano o en dos órganos, en este caso los pulmones, pero tengamos en cuenta que los virus o bacterias no solamente están alojados en pulmón. Esto es la puerta de entrada, los pulmones funcionan como la puerta de entrada de todos estos microorganismos y en la mayoría de las veces se propagan por todo el organismo, generando por ahí impacto dentro de los riñones, del corazón, de otros órganos, ¿no? Entonces,
se hace bastante complejo empezar a tener que manejar cada uno de los órganos y a estabilizarlos y darle una importancia que depende de la función como vayan avanzando. En esto tengamos en cuenta de que también puede haber deterioro de los otros órganos y esto por ahí es lo que hace que uno diga, bueno, hay que tener cuidado o hay que ser un poco precavido en dar un diagnóstico o un pronóstico cuando hay que ver realmente cuál es la cantidad de órganos que están afectados. Por eso se hace un poco más complicado el pronóstico, ¿no? Esperemos obviamente que sea el mejor, pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Le pregunto, Alfredo, para cerrar también, y teniendo en cuenta que es una pregunta que creo que se hacen todos los oyentes, que nos hacemos también los argentinos en general, que tiene que ver con cómo va a seguir el trabajo y la vida del Papa en este sentido, y le planteo 3 caminos: o vuelve se recupera por lo menos al nivel que estaba antes de empezar con esta gravedad y sigue con su discurso, sigue el curso que venía teniendo, queda con vida, pero probablemente tenga que abdicar por problemas graves de salud. Bueno, tercer camino, el peor desenlace, concluye con alguna eventualidad y que lo lleva a la muerte, ¿no? Dentro de todo, ¿cuál cree que puede suceder, Alfredo, por lo que marcan ustedes, los especialistas, ¿no? Bien. Desde la neumonología también. Perfecto. Vamos a ser un poco más arriesgados en emitir una opinión, la cual no es al 100%, pero bueno, creo que es lo que se puede llegar a adaptar. Generalmente el Papa está recibiendo como tratamiento antibiótico-terapia, medicación con corticoides, oxigenoterapia, para poder, entre otras terapias, para poder llevar adelante esta afección, ¿no? Ahora, en un paciente con los pulmones cuya función deteriorada, generalmente después de una infección severa como la que está transcurriendo el Papa, nuestros pacientes quedan con oxigenoterapia crónica, ya sea por un tiempo determinado, a ver hasta que recupere, o indefinidamente. Que quede con oxigenoterapia ya implica una limitación, si bien tenemos buenos métodos para que los pacientes puedan incluso deambular. Muchas veces vemos en la calle pacientes que van con oxigenoterapia y que pueden hacer sus actividades casi normalmente, pero bueno, ya obviamente constituye una limitación. Si ustedes ven videos en las últimas o en los él ya tenía falta de aire, tosía permanentemente, se agitaba, y esto implica que ya había empezado todo este proceso que nosotros denominamos exacerbación, ¿sí? Cuando aumenta esa falta de aire habitual o uno tiene que hacer pausas reiteradas para poder hablar o dialogar normalmente. Entonces, el pronóstico acá es muy probable, pero muy, muy probable que tenga que tener oxigenoterapia post-internación en forma permanente, y esto, bueno, va a ser una limitante, por supuesto, importante, ¿no? Bien. Bueno. Doctor, le agradecemos muchísimo su reflexión. Obviamente que avanzar un poco más en todo esto ya sería entrar en el plano de la especulación absolutamente. Obviamente no nos queremos adelantar. Le deseamos la mejor de las saludes que pueda llegar a recuperar el Papa Francisco, y a usted puntualmente le agradecemos el diagnóstico y el análisis que nos ha brindado como para tener un poco más claro a qué atenernos. Muchísimas gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Un saludo. Bueno, ustedes pudieron escuchar las opiniones de un especialista médico, neumonólogo, el señor Alfredo Morán, no siendo, la verdad que, a ver, por una parte siendo muy cauto, pero por la otra también sincero en esto de que uno de los mejores escenarios que podría llegar a tener el Papa es que termine con la asistencia respiratoria en forma permanente, porque la verdad que se lo ve bastante alicaído. Y hay que ver cómo puede desarrollar su función como emisario de la Iglesia, no puede caminar, máximo emisario, no puede de la hablar. Iglesia Católica. Bueno, exactamente. Si no, sería una situación para que termine aplicando, digo. Bastante compleja. Sí, así que bueno. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Estaremos muy atentos a lo que pueda suceder con su santidad, con la primera autoridad de la Iglesia Católica en el planeta Tierra. 26 minutos han pasado la hora 12. No se nos escapen y estén muy atentos al termómetro, si no nosotros te vamos a decir cómo va a seguir escalando la temperatura, que hoy promete llegar a los 36, 37 y quizás 38 grados.